Vamos a por otra técnica muy interesante dentro del mundo del data science y del machine learning, que es el escalado de los datos. Y para que entendáis la necesidad de escalar los datos, permitidme ir de nuevo a nuestro conjunto de datos que ya conocéis. En particular, ya habéis visto que había una serie de variables que eran categorías y hemos trabajado ya alguna que otra vez con las variables numéricas. En particular, hemos hecho inferencia o rellenar los datos Eneas por la media. El que me preocupa en este caso es el dato numérico. El dato numérico realmente es súper importante porque en el mundo del machine learning se puede operar con ello, se pueden hacer operaciones. El problema está que los algoritmos de machine learning tienden a querer comparar los elementos. Por ejemplo, nuestro individuo número 3, el español de 27 años con 48.000 de sueldo anual, con, yo qué sé, el alemán de 50 años y 83.000 dólares de sueldo anual. En principio no hay ningún problema, las edades son comparables, el sueldo es comparable y para saber si un usuario está cerca o no de otro, lo que se suele utilizar es algo que conocéis de matemáticas elementales, que es la distancia euclídea. La distancia euclídea entre dos puntos, si este es el punto x sub 1 y sub 1 y este otro es el punto x sub 2 y sub 2, representando evidentemente x sub 1 un individuo, una observación, y x sub 2 y sub 2 una segunda observación, se define la distancia entre estos dos puntos como la raíz cuadrada de las diferencias de componentes al cuadrado, de modo que si x representara la edad y y representara el sueldo, restaríamos edad 2 menos edad 1 al cuadrado y sumaríamos con la diferencia entre el salario 2 menos salario 1 al cuadrado y haríamos raíz cuadrada. Vamos, el teorema de Pitágoras que estáis acostumbrados a utilizar. Así es como se define la distancia euclídea. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la columna de edad y la columna de sueldo no se encuentran dentro del mismo rango de valores, de modo que cuando hacemos el cuadrado de una diferencia de números pequeños tenderá a salir un número mucho más pequeño que cuando hacemos la diferencia entre números más grandes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con estos dos que os he dicho. Voy a colocar aquí un igual. Vamos a seleccionar al alemán de 50 años y voy a restarle, en este caso, la edad del español de 27. Entonces nos daría una diferencia de 23 puntos, de 23 años en este caso, y si resto sus sueldos, cojo el de 83.000 del alemán menos el del 48.000 del español, pues nos damos cuenta que hay una diferencia de 35.000 puntos en este caso. Claro, cuando yo ahora voy a hacer el cuadrado, cuando yo tomo el cuadrado de 23 por un lado, queda 529, o el cuadrado de 35.000 por otro, pues resulta que el cuadrado de 35.000 es infinitamente mayor al cuadrado de la edad, de la diferencia de la edad. Entonces esto significa que cuando yo sume las diferencias del cuadrado del sueldo, salary por un lado, y las diferencias del cuadrado de la edad, age, por otro lado, pues esta diferencia de edad es que es apenas imperceptible con respecto a la del sueldo, de modo que por mucho que yo ahora sume y tome raíz cuadrada, el efecto de la diferencia de la edad pasará inadvertido por el hecho de que la diferencia de sueldo es abismal en comparación a la diferencia de edad. Entonces, esto es algo que nuestro algoritmo tiene que tener en cuenta. Si hay una variable cuyo rango de valores es muy superior a las otras, en nuestro caso el rango de valores de sueldo va de 40 y poco mil, 48.000 hasta casi 90.000, entonces, claro, es un rango de valores mucho más grande que el rango de valores de la edad, que va desde 27 hasta 50. ¿De acuerdo? Entonces, al haber esa diferencia tan grande de rangos, podría ser un problema porque las variables con menor rango pasarían inadvertidas en el caso de comparar con distancias euclidias como estas que os he dicho aquí. Solución. Pues la solución pasa por escalar los datos. ¿Y qué significa escalar? Significa la normalización de estos datos para que ambos estén definidos en el mismo rango de valores. Un ejemplo típico es escalar entre -1 y 1, de modo que la edad más pequeña correspondería al valor -1 y la edad mayor correspondería al valor 1, y lo mismo con las otras columnas numéricas. El sueldo más pequeño no sería 48.000, sino que sería un valor de -1, y a partir de ahí se escalaría o bien linealmente o con alguna de las otras técnicas hasta un valor máximo de 1, que representaría el sueldo más elevado.
esa normalización o esa estandarización de valores va a ser súper importante para evitar que unas variables dominen sobre otras dentro de nuestro algoritmo de Machine Learning y que el propio algoritmo sea el que deba discernir entre qué peso dar a cada una de las variables, no por tener un rango grande o pequeño, sino porque realmente aportan más o menos en el proceso de predicción o de clasificación de nuestros datos. Y en este sentido existen dos conceptos que tenéis que diferenciar, la estandarización por un lado y la normalización por otro. La estandarización es una operación que, dado cualquier número X, le resta la media de toda la columna de datos, de todas las edades o de todos los sueldos, y lo divide por la desviación típica de la misma columna. Esta operación tiende a generar lo que llamamos una campana de Gauss, en el sentido de que muchos valores estarán cercanos al cero y cada vez que nos alejemos más del cero, o bien por la izquierda o por la derecha, tenderemos a tener menos valores, de modo que si hay un valor súper grande en comparación con la media, pues ese llegará a tener un valor 1 y pico, 2 y pico, 3 ya será mucho en comparación. Esto permite aglutinar valores en torno a la media, en torno al centro, de modo que todo lo que es cercano al valor medio de la columna es mapeado, transformado al número 0. Por contra, el proceso de normalización, que es tomar cada uno de los números, restarle el mínimo y dividir por el rango, el máximo menos el mínimo de la columna, transforma la columna de datos en el conjunto 0, 1, de modo que el número más pequeño se transforma en el 0, el número más grande se transforma en 1 y el resto es escalado de forma lineal, ¿de acuerdo? De forma lineal en este caso. Por tanto, para que veáis dos ejemplos de transformación. No te preocupes si alguna de estas palabras, desviación típica, media, mínimo o máximo, te suena un poquito raro o tienes las matemáticas un poquito olvidadas, porque irán apareciendo constantemente a lo largo del curso y la idea es que te vayas familiarizando de poco en poco, no que de golpe te intentes volver loco con todos estos conceptos. Así que vamos a hacer como hacemos siempre, primero el proceso de transformación, el proceso de escalado de variables en Python y luego lo vamos a hacer en R. Así que venimos aquí y colocamos escalado de variables. Para ello vamos a volver a utilizar una librería que ya conocéis, que es la preprocessing de scikit-learn, solo que en este caso vamos a importar el standard scaler, escalador estándar. Entonces, from sklearn, punto, en este caso preprocessing, la librería de preprocesado, importamos la función standard scaler, escalador estándar. Se utiliza exactamente igual que el label encoder, por ejemplo, simplemente hay que crear un escalador y utilizarlo primero para hacer un fit transform, para saber entre qué valores debe escalar automáticamente y luego utilizarlo para hacer el cambio propiamente dicho. Entonces creamos nuestro escalador de los datos de los individuos, escalador en X de la matriz de datos, standard scaler, perfecto, y lo que hacemos es escalar automáticamente el conjunto de entrenamiento, de modo que xtrain pasa a ser escalador x.fit_transform, fijaros que utilizo el fit transform con el conjunto original, con el conjunto de entrenamiento, para escalarlo automáticamente. No será así con el conjunto de test. El conjunto de test se va a escalar con la misma transformación que el escalador haya detectado a partir del conjunto de entrenamiento. Lo hacemos así porque si no haríamos un escalado diferente para entrenar y otro escalado diferente para testing. Se trata que todo el mundo quede escalado del mismo modo, con la misma fórmula, por así decir. De modo que el conjunto X de test se va a escalar, claro que sí, con nuestro escalador X, pero en lugar de hacer un fit transform, invocamos únicamente el transform para que escale los datos de test con la misma transformación que haya detectado que tiene que hacer a partir de los datos de entrenamiento. Llegados a este punto, hay una cosa que hay que comentar, y es que cuando yo tomo los datos, por ejemplo, de entrenamiento, tenemos variables dummy. Por tanto, una pregunta que os tenéis que hacer es, Juan Gabriel, ¿necesitamos escalar las variables dummy? Y de hecho es una pregunta muy interesante, porque si la buscáis en Google o en diferentes foros o preguntáis a diferentes expertos, encontraréis las dos respuestas. Habrá gente que os dirá sí, hay que hacerlo, y gente que os dirá no, no hay que hacerlo.
Hay razones para ambas. La razón de sí hacerlo es evidentemente para que queden escaladas igual que el resto de variables y que se comporten del mismo modo. Ahora veréis que cuando escale, todas las variables, en particular edad y el sueldo, no tendrán unos valores tan grandes ni tanta discrepancia, sino que todos estarán aglutinados entre -1 y 1 por haber utilizado el fit transform del standard scaler. Entonces, la respuesta sí, hay que escalarlas también, es por coherencia, para que queden dentro del mismo rango de valores que están las variables transformadas, las variables escaladas. La respuesta no hay que escalarlas, para mí contiene mucho sentido también, porque al escalarlas vais a perder una noción súper importante, que es la pertenencia o no a la clase dummy que representa al nivel de la categoría. Por ejemplo, yo aquí sé que este 0 es que este usuario no es de Francia y el 1 sé que sí es de Francia. Cuando yo lo convierta, pues voy a perder ese significado. Este valor será, yo qué sé, 0,725 o menos 0,23. Por tanto, habré perdido el significado de pertenencia o no a la categoría. Por tanto, ambas respuestas son correctas y no os voy a poder decir haced una u otra, sino que muchas veces tendréis que optar por vosotros mismos sacar un criterio que os ayude a tal efecto. No suele haber ninguna ventaja en el hecho de que el algoritmo no es más rápido por escalar una variable dummy, por tanto no busquéis por esa línea, es decir, ¿es más rápido, converge más rápido el algoritmo? No es así. Sin embargo, os encontraréis las dos vertientes, escalar, no escalar variables dummies. Bueno, me dejo de rollos, vamos aquí a cargar la librería por un lado, creamos el escalador con standard scaler y hacemos un fit transform por un lado de xtrain y usamos esa transformación para escalar también el conjunto de test, de modo que fijaros el conjunto de entrenamiento xtrain ahora está escalado de modo que todas las variables van entre -1 y 1 más o menos, ¿no? Algunas se salen, no he hecho una transformación de normalización, he hecho una estandarización, la primera que os dije, la normalización. Entonces sí que es normal encontrarme con valores superiores a 1 o inferiores a -1, pero ya os da la idea de que los valores están aglutinados en torno al centro. Por ejemplo, fijaros aquí cómo habéis perdido totalmente la noción de pertenencia o no pertenencia a España. Fijaros que tenéis un 2,64, aquel 1 que indicaba la pertenencia, no sé si era España o Alemania, debía ser Alemania. Y el resto son menos 0,37, o el 1 y -1, este aún tiene algo de significación, ¿no? Es decir, vale, todos están entre -1 y 1, -1 no pertenece a Francia y 1 sí pertenece, y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el haber transformado los valores, fijaros que con respecto a cómo lo teníamos originalmente, con nuestro dataset original, pues hay mucha diferencia, ¿no? La escala de valores ha quedado concentrada en torno a unos valores más juntos y que ayudará muchísimo en varios aspectos, sobre todo en algoritmos que incluso no utilicen la norma euclídea, por ejemplo, los árboles de decisión no utilizan para nada la distancia euclídea, pero con variables como estas, estandarizadas o normalizadas, el algoritmo hace que converja muchísimo más rápidamente, de modo que es algo que siempre vais a querer hacer o por H o por B, o porque la distancia es euclídea y no queréis que una variable domine sobre el resto, o bien para ayudar a la convergencia del algoritmo. Eso por un lado. Y por otro lado, me vais a decir, vale, Juan Gabriel, ¿y vamos a escalar también el vector de datos y la variable que queremos predecir? El de las variables predictoras ya nos ha quedado claro que sí, hay que normalizarlo o estandarizarlo, pero ¿hay que hacer lo mismo con el ytrain, ytest? Pues en este caso la respuesta es no. Y la respuesta es no porque nuestro algoritmo es de clasificación. Lo que quiero es clasificar compra o no compra. Sin embargo, cuando veáis algoritmos de predicción, por ejemplo, la regresión lineal es uno de ellos, entonces sí que os voy a recomendar que también hagáis la normalización del vector de datos a predecir o la variable que queráis predecir para guardar una consistencia del mismo modo que habéis transformado las de partida, por así decir. Entonces, ahí tenéis el proceso de normalización o la estandarización utilizando Python, pero por supuesto también que lo vamos a hacer en R, ¿no? Y vamos a ser menos, de modo que colocamos aquí en nuestra chuletilla escalado de valores, porque nos va a hacer también falta por el mismo motivo, sobre todo para que los algoritmos
no domine una variable sobre otra o bien converjan más rápidamente, como os he comentado en el caso de los árboles de decisión. Para este caso, como ya estáis acostumbrados que en R utilizamos menos librerías que en Python, no os sorprenderá el hecho de que se puede hacer directamente aplicando una función del paquete base, de modo que no hay que cargar absolutamente nada. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es redefinir nuestro training set, que acordaros era el conjunto de entrenamiento ya convertido con las variables factor de país y compra o no compra, lo vamos a redefinir aplicando la función scale, escalado, a sí mismo, al training set y evidentemente lo mismo al conjunto de testing. El testing set, será redefinido de nuevo utilizando la función scale aplicada a sí mismo, al testing set. Pero cuando lo vayamos a ejecutar, nos vamos a dar cuenta en la consola de si realmente todas y cada una de estas 4 variables puede ser o no escalada correctamente. Y la respuesta, pues como podríais esperar ya que os he hecho la pregunta, es no. Y la respuesta es no, precisamente porque, fijaros en el error. Error in call means x must be numeric. La función scale utiliza por detrás la función call means, que hace la media de los datos por columna, y eso requiere, para poder calcular una media, hay que sumar valores y dividir por el número de valores, ¿no? Entonces requiere que x, todas y cada una de las columnas del dataset sean números. Y diréis, Juan Gabriel, pero es que son números. Country es número, age es número, salary es número y purchased es número. La respuesta es no, no son todo números. Recordad que hicimos la triquiñuela de convertir país y purchased en factores. Los factores, a pesar de que aquí los estemos visualizando como números, fijaros que internamente nos demuestran que se trata de como una especie de strings. Recordad que al final el factor es una etiqueta, una catalogación que hacemos de las variables, ¿no? Entonces, por eso ya os dije que normalmente os diré que no hace falta convertir variables dummy, sobre todo en R, que no tenemos el concepto de dummy de forma directa al menos, sino que utilizamos ese factor, pues no se puede escalar, no se puede convertir, no podemos normalizar ni estandarizar una columna de factores como country y purchase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy fácil, lo único que hay que decirle a la función scale es que opere sobre la segunda y tercera columna, que son las numéricas, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es que training set para todas las filas, corchete, una coma. Aquí no hace falta los 2 puntos que colocábamos en Python, aquí no hacen falta, simplemente si no colocáis nada, se supone que son todas y cada una de las filas en este caso, y las columnas son de la 2 a la 3, por tanto 2.3, y es un escalado de training set para todas las filas, coma, y columna 2.3. Y evidentemente lo mismo para el conjunto de testing, se escala todas las filas para la columna 2 hasta la 3 y se escalan todas las filas, columna 2 hasta la 3. Fijaros 2 pequeños detalles. La primera es la que ya os he dicho. En Python hacen falta esos 2 puntos cuando queréis indicar todas las filas o todas las columnas. En R no, en R simplemente dejáis el espacio de antes o de después de la coma totalmente vacío. Y luego, por otro lado, fijaros que selecciono de la 2 a la 3 y que de la 2 a la 3 incluye tanto la primera como la última, cosa que en Python no ocurría. Esto mismo en Python sería de la 2 puntos hasta la 4, ¿de acuerdo? Y aparte que empieza en la posición número 1, como ya sabéis, en lugar de la posición número 0. Son pequeñas diferencias, pero vale la pena tenerlas en cuenta, ¿vale? Porque es muy fácil luego liarse con Python, R, Python, este empieza en 0, este hay que incluir el último, no el último. Incluso yo mismo me lío, ¿de acuerdo? A veces, sobre todo cuando trabajo con los 2 a la vez, uno tiende a equivocarse, pero si lo acabáis teniendo claro desde buen inicio, por eso estoy invirtiendo tanto tiempo en estas primeras lecciones, ya sé que son largas y me repito un poquito, pero a base de insistir en ello yo creo que nos acabará quedando claro para que no os equivoquéis durante el resto del curso. Entonces, escalamos el conjunto de entrenamiento, escalamos el conjunto de test y para visualizar que ha quedado bien escalado, ahí tenéis conjunto de entrenamiento, la variable country y purchased, como son factores, se han quedado iguales, la edad ha quedado estandarizada, escalada de nuevo, del mismo modo que habíamos hecho en Python, y lo mismo con el sueldo, salary ha quedado escalado, normalizada entre apenas un poquito menos que -1 y un poquito más que 1, y del mismo modo el conjunto de testing ha quedado perfectamente escalada la edad y el sueldo respectivamente, con lo cual hemos completado la primera fase
del curso con todo lo que me apetecía enseñaros, sobre todo con respecto al escalado de valores y a la limpieza de datos. Hemos tratado los NAs, hemos llevado a cabo esa conversión de factores o de variables categóricas y hemos hecho el escalado de los datos, evidentemente numéricos en este caso, para poder tener el conjunto de entrenamiento y de test totalmente limpio y totalmente preparado para entregárselo a cualquiera de los modelos de Machine Learning que iremos viendo durante las siguientes secciones del curso.